Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, a una nueva cápsula de trabajo en cultura.cl. Mi nombre es Pablo Latorre y en esta ocasión ofreceremos recomendaciones para trabajar en proyectos sobre pueblos indígenas. Aunque desarrollar proyectos sobre pueblos indígenas puede ser tremendamente beneficioso y positivo para el mutuo entendimiento y la diversidad cultural, es imprescindible desarrollarlos con la debida sensibilidad y respeto por sus derechos culturales. En efecto, el trato sensible y respetuoso hacia los pueblos indígenas es un asunto que adquiere mayor importancia día a día a nivel de Estado y ciudadanía, debido a la aparición de normativas internacionales y nacionales que lo exigen, las que terminan afectando incluso el desarrollo de proyectos culturales. En ese sentido, es recomendable recordar las obligaciones internacionales establecidas en el Convenio número 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, las que si bien vinculan a los estados y no a los individuos, sirven de guía para el desarrollo de proyectos sobre pueblos indígenas con la debida sensibilidad y respeto. En términos generales, este convenio, que es parte de nuestra legislación desde el año 2009, establece obligaciones del Estado para con sus pueblos indígenas en el sentido de garantizar a los pueblos indígenas participación en la materia de su interés, incluyendo la consulta de sus representantes para lograr su consentimiento o acuerdo, y garantizar a los pueblos indígenas protección de sus derechos culturales y respeto a su identidad cultural, incluyendo sus valores, tradiciones, prácticas, instituciones, espiritualidad, cosmovisiones, ritos, ceremonias, símbolos, signos, diseños, música, danza, arte y por supuesto sus lenguas. Considerando lo anterior, recomiendo lo siguiente al desarrollar proyectos sobre pueblos indígenas. Siempre refiérete a los pueblos indígenas usando el término pueblo y respetando sus modos o formas de autodenominación, es decir, los modos o formas con que prefieren ser conocidos o llamados. Revisa si la información consultada o utilizada en el proyecto corresponde a información considerada tabú por el pueblo indígena o la comunidad, y en caso afirmativo, obtén su consentimiento previo, libre e informado. Reconoce la diversidad que existe dentro de un pueblo indígena o comunidad, no asumiendo que lo expresado por una comunidad se extienda a todo un pueblo, ni que lo expresado por una persona se extienda a toda una comunidad. En ese sentido, considera la posibilidad de que en una comunidad o pueblo existan personas expertas, validadas colectivamente, y considera involucrarlas en roles de asesores o colaboradores, remunerándolas en igualdad de condiciones a las demás. Si el proyecto comprende elementos de la cultura de los pueblos indígenas, cuida no emplearlos o difundirlos indebida o erróneamente. A modo de ejemplo, cuida no emplear o difundir indebida o erróneamente sus historias, leyendas, mitos, canciones, narraciones, poesías, entre otros, informándote sobre el modo de usarlos respetuosamente y evitar usos perjudiciales, falsos o engañosos. Si el proyecto comprende actividades en territorios de pueblos indígenas, revisa si existen organizaciones indígenas formalizadas o no formalizadas y contacta a sus representantes considerando involucrarlas en el proyecto o al menos mantenerlas informadas de su desarrollo. Recuerda que puedes consultar la existencia de organizaciones en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, o en la municipalidad respectiva, y que puedes considerar el tiempo y recursos de las visitas a los territorios en la formulación del proyecto a fin de contar con lo necesario para una participación y comunicación continua. En ese sentido, explica adecuadamente a los pueblos indígenas o comunidades el objetivo y naturaleza del proyecto, la identidad de las personas que lo llevaron a cabo y toda otra información que consideren relevante, incluidos los potenciales riesgos. Si el proyecto comprende el registro fotográfico o la grabación audiovisual o sonora de personas individuales o colectivas de los pueblos indígenas o comunidades, obtén su consentimiento previo, libre e informado, señalando el propósito del registro de grabación. Recuerda, no utilice los registros o grabaciones para fines distintos de los autorizados. Si el proyecto comprende servicios prestados por personas individuales o colectivas de los pueblos indígenas o comunidades, remunerarlas en igualdad de condiciones a las demás. Recuerda que puedes considerar las remuneraciones en la formulación del proyecto y así contar con lo necesario para su pago. Por último, si el proyecto genera productos como libros, fotografías o videos, es recomendable incluir la entrega de ejemplares al pueblo indígena o comunidad involucrada, en una cantidad acordada al inicio del proyecto. Muchas gracias por ver esta cápsula de Trabaja en Cultura.cl. Los dejo invitados e invitadas a aprender y conocer más del trabajo en proyectos sobre pueblos indígenas. Recuerda que no es necesario ser experto, sino simplemente investigar, informarse y solicitar el consentimiento previo, libre e informado y o invitar o participar a los pueblos indígenas o comunidades cuando corresponde. Para lo primero, le recomiendo visitar el sitio web del Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, en donde encontrarán excelentes publicaciones sobre este tema.